De la Gerencia de Atención Integrada de EGIN. Esta gerencia cuenta con el hospital, con 9 centros de salud y 62 consultorios. Atendemos a una población aproximada de 65.000 ciudadanos. En primer lugar, y para que no se me olvide, yo voy a ser breve porque aquí los protagonistas son ellos, solo quiero felicitar a los organizadores de esta jornada, al Ayuntamiento de EGIN, a la Concejalía de Igualdad y Mujer de EGIN, a la Concejalía de Educación, al Instituto de la Mujer, al Centro Regional de Formación del Profesorado, a María Jesús, que ha estado también desde el inicio fomentando estas jornadas, y a Marisol, y a muchos que seguro que habéis participado en la organización. Si se me olvida alguno, pues perdonar. Enhorabuena por hacer posibles estas jornadas. Hace ya un mes que hablé con Rosa y me propuso la posibilidad de poder organizar esta jornada en el hospital, y a mí, pues después de ver el programa, pues me pareció una idea formidable, porque en este hospital no solo hablamos de sanidad, sino que estamos preocupados por el abordaje integral de cualquier ciudadano o cualquier persona. Por lo tanto, el enfoque sanitario es fundamental, y por eso estamos aquí en esta mesa que yo modero, pero también el aspecto educativo, el social, el jurídico, y en otras ocasiones, como hace unos meses que organizamos una jornada de enfermedades poco frecuentes, también el laboral y hablar de temas de inclusión es fundamental, porque estamos preocupados por todos y cada uno de los ciudadanos, no solo en el aspecto de salud, sino en todo lo que le rodea. Hoy seguro que todos resolveremos muchas dudas sobre identidad y expresión de género, y en la mesa que yo modero seguro que vamos a aprender muchísimo. Me acompañan, por un lado, tenemos a Pilar González. Ella es vicepresidenta de la Sociedad de Pediatría de Madrid Castilla-La Mancha desde julio de 2010. Es una sociedad científica que cuenta con 1.500 asociados, todos ellos profesionales del campo de la pediatría, y bueno, en su mayor parte pediatras, pero también hay otros. También me ha contado, pues, que es jefa de sección del Hospital Universitario Materno-Infantil Gregorio Marañón desde diciembre del 84 hasta la actualidad, o sea que tiene mucha experiencia. Se formó en el Hospital Infantil La Paz. Ella es intensivista pediátrica, aunque me ha contado justo ahora que tuvo una estancia en Estados Unidos durante 2 años y se formó en neumología pediátrica, y también tiene experiencia en el ámbito que tratamos hoy aquí. A su derecha tenemos a José Luis Pedreira. Me envió el currículum, he intentado resumirlo porque tiene un currículum extensísimo. Él es médico especialista en psiquiatría. En la actualidad es psiquiatra de infancia y adolescencia en el Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús. Es jefe de unidad entre el 81 y el 84 y en la actualidad. Fue director provincial del INSalud desde el 93 al 96. Es supervisor de equipos de salud mental infanto-juvenil de la Comunidad de Canarias durante el periodo 89-99, profesor de máster de atención temprana del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Santiago de Compostela, profesor tutor de la UNED para el máster de Psicopatología y Psicología Clínica, y es miembro de múltiples comités, entre ellos comités asesores y grupos de estudio sobre atención a los trastornos mentales de la infancia y la adolescencia en varias comunidades autónomas: Madrid, Asturias, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, siendo coordinador además de los grupos de Castilla, León y Galicia. Y también me ha contado que desde 2005 también está dedicado en muchos días, y seguro que ha estudiado muchísimo al respecto en temas de identidad y expresión de género. A la derecha tenemos a Silvia Aznar. Silvia Aznar la conocemos aquí en EGIN porque fue endocrino de este hospital durante varios años. Yo no tenía su currículum y hablé con nuestro endocrino que tenemos en la actualidad desde hace un año, con César,
porque quería conocer y me dio su teléfono directo, porque César tiene tiene una buena relación con Silvia, que es fundamental, porque Silvia en el hospital de Albacete es la encargada de abordar estos temas, y por lo tanto es fundamental esta coordinación entre el servicio de endocrino del hospital de Yin con el de Albacete, sobre todo cuando hablamos de temas de identidad y expresión de género, que creo que necesitan una especial dedicación y una formación. Ella se formó en el Hospital General de Alicante y trabaja en el servicio de endocrinología de Albacete desde 2006 hasta la actualidad. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina y autora de multitud de capítulos de libro y comunicaciones en congresos. Yo no sé cuántos tenías, pero un montón. Luego cuentas tu experiencia. En la actualidad, pues, como he comentado, es nuestra endocrino de referencia en cuestiones de identidad y expresión de género, y me contó que tenía alrededor de 22 personas, ¿no? Más o menos. Y luego, por último, tenemos a Carlota. Carlota, yo creo que todos lo conocéis. Le pedí que me enviase el currículum, fue la última, porque me ha costado casi una semana poder hablar con ella. Subía y siempre está con algún paciente, y a ella no le gusta que le moleste nadie, o sea, ni gerente ni nadie. Si ella está ocupada con un paciente, como le interrumpan. Bueno, le dije que cómo la presentaba, y me dijo que la presentase como parte del grupo del equipo de salud mental de esta gerencia desde hace ya años, y donde forma parte de un equipo humano, y además me dijo que lo dijese tal cual, de que se siente muy, muy orgullosa por el trabajo que hacen cada día. Ella se formó en la Universidad de Murcia, hizo el MIR de psiquiatría en el Hospital Reina Sofía, y desde el año 2000 a 2004 se ha formado como psicoanalista, y le encanta también que la describamos como experta en psicoanálisis, y aparte, pues, a lo largo de su extenso currículum también tiene experiencia en estas cuestiones. Por lo tanto, vamos a empezar ya. Las charlas aproximadamente son 20 minutos. A las personas que han venido a Madrid vamos a dejar más, porque ya venís de tan lejos. Yo creo que vamos a dejar 5 minutos más, y a los de Yin, pues, tienen que cumplir, Carlota y Silvia, pues un poquito más también. No, que va. O sea, intentamos que seamos 20 minutos y luego abrir un foro de preguntas, que también es importante, las experiencias personales y todas las dudas que tengáis, que aprovechéis y que les preguntéis a nuestros ponentes. En primer lugar, dar las gracias por la invitación realizada, y siempre una aclaración que la ha dejado a medias Pilar, pero yo voy a incidir en ella. No existen menores, son niños, niñas y adolescentes. Menores en castellano significa menor que, es una comparación, menor que quién, ¿dónde está la unidad? Y segundo, es una judicialización de la infancia, porque es un término de menores de edad para ser juzgados. Para Pilar y para mí son niños, niñas y adolescentes. Yo no soy madre ni padre de menores, ni médico de menores, soy de niños. Y además, en griego es infancia. Paidos, viene de paidos. Bueno, vamos para allá. A ver, a mí me gusta poner esta primera diapositiva, que es el que no tengo ningún conflicto de intereses en lo que voy a exponer, bajo ningún aspecto. O sea, desde la perspectiva ética voy a actuar con toda absoluta y total libertad. Pues aquí estamos, miren. Esto es lo que ocurre en la transexualidad. Una cosa es la figura y otra cosa es la sombra. Verán, decía Karel Grihan, ¿verdad?, que protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Pero si quieren ustedes, se lo digo en las palabras del Pequeño Príncipe, ¿verdad? He aquí mi secreto, que no puede ser más sencillo. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Así que, como introducción, les diría algo, que el proceso de identidad también incluye el de la identidad sexual, el que la identidad constituye uno de los fundamentos del ser humano, del sujeto humano como tal, y que el proceso identitario en sí mismo nunca como tal puede ser considerado como una patología, sino simplemente como un proceso que se adquiere, que se configura, que se madura y que se pone en la relación. Oiga, pero es que la transexualidad
existe en los niños y los adolescentes? Mire usted, los niños hablan de las cosas importantes de la vida, del sexo, del amor y de la muerte. Lo que pasa es que lo hablan de acuerdo a cómo están en su nivel de desarrollo, y sí, hablan de sexo también. Bueno, perdón, a lo mejor teníamos que decir de sexualidad, pero eso es una cuestión importante. Y además, una situación fundamental. Que yo sepa, no nacemos por generación espontánea. Y si no nacemos por generación espontánea, las personas trans antes fueron niños, niñas y adolescentes. Luego, por lo tanto, han tenido que ocurrir algo en esa cabecita, ¿verdad?, para que de una o de otras maneras puedan estar con todos nosotros en esa situación. Miren, para que vean un poco el tránsito profesional, es un tránsito que de todas las maneras nos ayude a vernos a todos también un poco reflejado. Miren, yo en el año 76 hice el curso de sexología superior con Ifigenia Mezua, era de 2 años de duración, entonces se llaman cursos superiores, no había máster, entienden ustedes, porque los másteres son del 90 y uno era un poco más carroza, ¿qué le vamos a hacer, verdad? En el Niño Jesús, cuando llego a tomar posesión de mi puesto de psiquiatra de niños y adolescentes, no llevaba 15 días, cuando me llega el jefe de cirugía y me dice: tenemos un caso que va a ser muy interesante y entonces nos tienes que ayudar. Resulta que es un pseudohermafroditismo femenino y entonces es un David que le vamos a convertir en Davinia. O sea, ya venía todo explicado. Y entonces yo, que de aquella tenía 29 años, casi entro en convulsión, ¿verdad? A partir de entre el año 86 y el 98, y siendo supervisor de los equipos de salud mental de Canarias, lo que llevaban a supervisión, curiosísimamente, es que presentaron 3 casos de adolescentes transgénero. Así, por las buenas, 3 casos en Canarias. O sea, y dices, vaya, pues sí que estamos buenos, del Davinia a esto. Y a partir de ahí, a partir del año ya 2000, 2009, me aparecieron varios casos y además en estas ocasiones es como muy original. Basta que veas uno, no sabes por qué, dicen que le vea al pedre. Y entonces me iban cayendo. Todos estos me iban cayendo. Porque es que además te iban cayendo como pedradas, ¿no? Que era eso de que iban al médico y decían, uy, este pa'l pedre. Y entonces se abría una vía así y entonces aparecían siempre en mi despacho. Por si las cosas fueran poco, Pedro Cerolo, que era, vamos, fue muy amigo de mi familia, pues entonces en el año 2005 me dijo, oye, te voy a proponer, si no tienes inconveniente, como compareciente en el Senado para el matrimonio igualitario y para la homoparentalidad. Pero como veis te voy a proponer y luego si no tienes inconveniente, ¿qué le dices? O sea, ¿qué le dices? Para que veamos cómo son los procesos de comunicación, ¿verdad? Y por si las cosas fueran pocas, pues mi amiga Carla no se le ocurrió otra feliz idea que proponerme de compadeciente para la ley integral de la Comunidad de Madrid, ahí en la Asamblea, ¿verdad? Y entonces, claro, con 2 tipejos como Pedro Cerolo y Carla Antonelli, a ver quién es el valiente en decir que no. O sea, no sé si ustedes se dan cuenta. O sea, es que es tremendo. O sea, ven cómo he tenido mala suerte, si ya se lo digo yo. Y claro, sales de la comparecencia de la Asamblea de Madrid y estaban 2 asociaciones en la puerta diciendo, ¿podemos contar contigo? Crisalis y Fundación Daniela. Pues ya la hemos armado. O sea, ya no te salva ni Dios. ¿Vale? O sea, ya puedes hacer lo que quieras. O sea, la rama aquella de esto que lo vea al pedre, ahora ya se convirtió en un tronco. Esa es la situación real. ¿Recuerdan ustedes la chica danesa? La chica danesa no tiene nada que ver la peli con el libro, por eso lo he puesto de manera separada, porque está basada pero en versión libre. ¿Entienden ustedes? Es una versión libre, el cine de la novela. Los que no hayan leído la novela, léanla, por favor. Es una novela rosa preciosa. O sea, una novela rosa de nuevo cuño que merece la pena absolutamente leerla. Así que, ¿qué es la transexualidad? Pues miren, la transexualidad es un sujeto humano que se le escribe de una manera pero no se siente como tal y que además
está en esa situación de conflicto interno, es un proceso donde se perciben elementos contradictorios entre la vivencia y lo que quiere ser, que se siente en base más a su percepción subjetiva que a lo que le están contando desde fuera, y que es un poder identitario de la mente y que no está en el cuerpo. Bueno, pues a todo esto se llama transexualidad. Como ven ustedes, todo menos una definición. Lo que son elementos conceptuales para entender las dinámicas internas del concepto, ¿verdad? Así que ahí tenemos el cerebro haciendo de las suyas. Fíjense ustedes la cantidad de luminarias que tiene. O si quieren ustedes, ahí tienen ustedes a Alicia, ¿verdad?, intentando saber si tiene que crecer ella o tiene que disminuir el mundo, que son dos cosas que no se saben bien. ¿Y cómo se llega a la transexualidad? Mire, pues esto yo lo ponía en la facultad cuando yo creía que dar clase en la facultad servía para algo, ¿saben ustedes? Entonces, pues esto lo ponía yo. Digo que lo ponía porque es cuando estas cosas son así. Y entonces había un sexo genético que condiciona el embriológico, eso hace que sea el sexo anatómico, que en un principio todos somos chicas y luego se va apareciendo la situación diferencial y entonces aparece el sexo fetal, ¿verdad? El sexo fetal, el que aparece en la eco, ¿saben ustedes? Pues eso es el sexo fetal. Vayan a saber lo que ocurre después. ¿Por qué? Porque a partir del sexo fetal y como sale fuera con todos los determinantes anteriormente citados, te hacen el sexo civil. ¿Y qué es el sexo civil? Cuando papá, porque mamá está tumbada en la cama todavía reponiéndose del parto, ya saben ustedes, se presenta en el registro y dice María. Y además, todavía está con cara de susto, ¿entienden lo que les quiero decir, no? Porque un padre se recupera poco del susto, vaya, ¿verdad? La única que no se asustan son las madres, pero los padres sí. Y entonces, eso hace que sea el sexo social. Ya tenemos la Marieta, ¿entienden, no? Y de ahí pasa al sexo educativo. La hemos fastidiado. La hemos fastidiado. La Mari, ¿entienden, no? Y de ahí pasa al sexo que ya no le queda más remedio que identificarse, y esto hace que configure la situación del sexo psicológico y hace el sexo relacional. Decía Pilar que una cosa es la orientación y otra es la identidad. Miren, estamos entre adultos, ¿verdad? ¿Se van ustedes a alarmar si les digo cómo diferenciarlo y no se les va a olvidar nunca en la vida? Orientación es con quien folles, identidad es lo que soy. A que lo entienden perfectamente. Vale. Pues lo otro, llegamos a la identidad sexual. Bueno, esta es mi amiga Carla, ¿eh? Esta es mi amiga Carla Antonelli. Así que vamos a recordar que hay una parte que tiene que ver con lo somático, que tiene que ver con la genética, la anatomía y la fisiología, una parte que tiene que ver con lo social, la educación y las relaciones sociales, y otra parte con lo psicológico, que es la identidad psicológica y la identidad psicosocial, para que se obtenga la identidad de género. ¿Y existen límites? Miren, estas son las cosas divertidas que comentaba Pilar. Pues sí, claro que existen límites. Fíjense, genotipo femenino, es decir, XX, pero resulta que no tienen aparatos internos femeninos. Y ahí tenemos el síndrome de Rokitansky, ¿verdad? O un genotipo masculino, es decir, XY. Pero resulta que no leen las hormonas masculinas. Y entonces tenemos el Morris, si fuera son unas señoras de bandera, ¿verdad? Por no hablar ya de los hermafroditismos y pseudohermafroditismos, que eso es lo más complicado, que son las cosas que nos contaba de los locus genéticos actuales para la maduración de cada una de las cosas. Y entonces aparece la identidad, ¿verdad? Por un mecanismo biopsicológico que se hace psicosocial, y uno puede ser heterosexual y cisexual, que parece ser que mayoritariamente la gente cree que es lo único que hay, es decir, que coincida el sexo asignado y el sexo del coco y el sexo de con quién me voy de cuchipanda. Y entonces puede ser homosexual, ya saben, tienen que salir del armario, y la transexualidad es una discordancia. Pero son tres posibilidades de la evolución normal. Ninguna de ellas es psicopatológica. So pena que pensemos que ser heterosexual y cisexual también hay que diagnosticarlo. Me explico, ¿verdad? Vale. Bueno, pues aquí nos tienen ustedes intentando a ver si se convence la gente que la transexualidad no es una enfermedad, y aquí me tienen yendo con mis chiques de la Fundación Daniela para poder apoyarles. ¿Y entonces la transexualidad es una enfermedad? Pues verán ustedes,
ser transexual no es una elección, pero sí una elección de vida. Esto lo dice mi amiga Ángela Sotogrande, ¿verdad? Y estas cuestiones creo que es muy importante para poder ver las cosas de una manera distinta. Fíjense, como dice Mario Benedetti, de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. Esto es lo que es absolutamente fundamental. Y claro, dicen, ya, pero verán ustedes, es que el señor Moni acuyó la identidad de género, ya, bien, vale. Y Oversee, ¿verdad?, diferenció entre el transexualismo primario o core, que era el que aparecía en la infancia, del transexualismo secundario, llamaba él, que tenía que ver con el travestismo, posiblemente con un tránsito homosexual, y que al final decidían que eran transexuales, ¿verdad? Y para que vean ustedes, estamos hablando de 1974, para que vean ustedes que la confusión está mientras estábamos tomando el café, ¿no? O sea, que estas cosas son así, ¿verdad? Y claro, llega Norman Fisk. Yo sé que a Harry Benjamin se le ha culpado de lo de disforia de género. No, fue Norman Fisk, que en el año 1973 pone el nombre de disforia de género, pero lo toma al hilo de lo que es disforia. Miren, fíjense qué cosa más curiosa. La disforia es un término que inventamos los psiquiatras infantiles. O sea, los psiquiatras no nos reconocen a los psiquiatras de niños y adolescentes salvo para coger lo que les interesa, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues cogen disforia y la descolocan. ¿Saben ustedes a qué llamábamos disforia los psiquiatras infantiles? Ese niño que estaba descontento con todo. ¿Ustedes saben el niño ese de dime de qué hablas que me opongo? Ese era el niño disfórico, que lloraba, que berraba, que pedía, que tomaba. Ese era el niño disfórico, el descontento. ¿Y qué es lo que hizo Norman Fisk? Cogió la palabra, la vació de contenido y la puso detrás sexual, ¿vale? Y entonces crea la Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Disforia de Género. Pero en el año 2003 se da cuenta que no es aquello y le cambia el nombre él mismo. Y le cambia el nombre para llamarle la Asociación Internacional para el Estudio de los Transgénero. Y entonces resulta que luego llega la DSM-5, que ahora le vamos a dar un repasito. Y entonces, ¿qué es lo que dice Norman Fisk cuando lo cambia? Dice, los médicos deben superar sus prejuicios morales al respecto. Y la DSM-5, me decía el gerente cuando entramos, claro, es que es una herramienta científica de capital importancia y que entonces todos nos asimos a esa. Entonces yo voy a enseñarles a ustedes los extraordinarios criterios científicos que definen la disforia de género en la DSM-5. Es tan científico que es inequívocamente científico. Van a ver ustedes. Marcada incongruencia, intenso deseo, que como ven ustedes es cuarto y mitad. Es decir, más de 10 centímetros de deseo se llama intenso, ¿vale? Y más de 400 gramos de incongruencia se llama marcada incongruencia. O sea, hoy yo estoy de buen humor y tengo tolerancia X, mañana estoy de mal humor y el que me dice marcada incongruencia. Ustedes se dan cuenta del criterio científico, de peso, ¿Te has fijado que es un criterio de peso, Ángel? ¡Joder! Vamos. Vale. No, pero es que sigo, Intenso deseo, es que además se repiten. Están obsesivos, con lo de marcada incongruencia o intenso deseo. Es que no ponen otra cosa. Joder, ¡ay, qué sopor! Ahora han puesto una cosa distinta. Fuerte convicción, tela. O sea, esto ya sí que es bueno, Esto sí que es bueno. O sea, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, pues entonces con la B dice, la condición provoca un malestar clínicamente significativo. ¡Hala, toma! O sea, vuelvo a decir lo mismo. Hoy yo estoy tolerante, digo, estas cosas a tempranera y mañanera, pero mañana estoy picado y la he fastidiado, ¿no? Vale. Así que, pero, o sea, clasificaciones sí, pero. Pues vamos a ver cuáles son los peros. Miren, en el año 1999, ¿verdad? Resulta que los que acudían a las unidades de identidad, que entonces se llamaban de trastornos de género, no presentan un mayor índice de patología psiquiátrica grave. Es más, en el año, ¿dónde estás? En el año 2000,
nos dicen que tiene que eliminarse de las clasificaciones internacionales. Año 2000. Y es más, el criterio diagnóstico que alude a dificultades de funcionamiento social tampoco está presente en la mayoría de estas personas. ¡Jope! ¿Ustedes creen que es lo único? No. Además, verán, Hadelsen y Dahl lo que nos dicen, ni más ni menos, es que la transexualidad ha sido considerada una expresión de sintomatología severa, pero sin evidencia empírica suficiente. Y esto comparando a los transgénero con trastornos de personalidad y con población normal. Koren, Kattenis y Fatin, ya, bueno, esta es buena, esta es muy buena. Miren ustedes, esta es una publicación del Comité Español de Bioética, Palabrita del Niño Jesús. ¿Me pueden creer? Ni son de extrema izquierda, ni pertenecen al colectivo, ya saben ustedes, del ideario gay. La Comisión Española de Bioética, ¿verdad? Nos dicen y publican en el año 2012, fíjense ustedes, ¿verdad?, que no existen sexos, que solo existen roles. Y es más, dicen, el cerebro tiene sexo. El cerebro tiene sexo. Eso es lo que condiciona el que exista la transexualidad. ¡Jope! Anda, que si les llega a oír los de oír, ¡madre mía de mi vida! Bueno, pero verán ustedes, en el año 2015, en la American Pediatric Association, ¿verdad?, pues resulta que estaba tomado por una... la comisión ejecutiva no era muy dialogante, ¿entienden ustedes? Entonces sacaron unas cosas sobre la situación de género y es aquí que la profesora Olson saca este trabajo en el cual la conclusión es extraordinaria, es que cuando los niños y los adolescentes tienen el apoyo suficiente familiar y educativo, tienen una salud razonable y no tienen marcadores ni de depresión ni de ansiedad más allá de la ansiedad adaptativa. Por cierto, recuerden ustedes, solamente hay un estado en el que no hay ansiedad. Y yo no quiero llegar a él, es la muerte. ¿Vale? Pero en todo lo demás, siempre que nos tenemos que adaptar a situaciones nuevas, respondemos de una manera que se llama ansiedad. ¿Me aplico, verdad? Vale. José Luis, 5 minutos. 5 minutos, vale. Bueno, no te preocupes, si yo me lo ventilo en un pispás. Bueno, la misma Olson, en el Child and Adolescent Psychiatry, lo que nos dice es, bien bonito, ¿verdad?, es que la identidad transgénero es una variante normal de la identidad humana, ¿verdad? Y que además, cuando se les apoya a esos niños, ¿verdad?, pues tienen o son niños felices y saludables. Happy and healthy, ¿verdad? Pues eso, felices y saludables a estos chiques. Es más, nos dicen, uy, pero si dicen que el 80% se arrepienten, bueno, va para ellos. No, no es que se arrepientan, es que los que les diagnosticaron, y aquí lo subrayo, porque sí diagnosticaron, lo hicieron mal. Es decir, incluyeron en el muestrario criterios que no se correspondían con lo que era una situación transgénero, sino con un trastorno previo de personalidad y de duda de identidad. Bien, hoy la OMS, quietos, quietos paraos que son la OMS. Y la OMS entonces resulta que en el CIE 11 ya dice que lo va a sacar de los ejes patológicos, ya no va a estar en la clasificación, sino que va a estar con un nombre de incongruencia de género en la adolescencia y en la adultez e incongruencia de género en la infancia. Mire, yo sé que es un palabra la de Dios lo de incongruencia, pero les aseguro que no podemos encontrar, si me buscan ustedes un sinónimo que no sea tan fuerte, mándenmelo por favor que se lo mando yo a la OMS. Pero lo que quiere decir es que no es congruente lo que es el crecimiento interno con la situación externa. Eso es lo que quiere decir, no quiere decir otra cosa. ¿Y dónde va a estar esto? Miren, va a estar en lo que se llaman códigos Z. ¿Y saben cómo están definidos los códigos Z por la OMS? Están definidos como características que ayudan a comprender lo que le pasa al sujeto, que nunca deben ser empleados con criterio diagnóstico. ¿Me he explicado bien? ¿Se me ha entendido?
Es decir, son variantes de la realidad vital de los sujetos, los códigos Z. Menudo. Ángel, ¿te diste cuenta? Ya no estamos. Es que American Psychiatric Association es lo que es. No, pues ya estamos en el 11 al año que viene. No cambies al 10, espera al 11, hombre. Bueno, y miren, esto sí que es interesantísimo. La OMS dice, bueno, pues entonces cojo y hago un multicéntrico. México, Brasil, Francia, India, Líbano y Sudáfrica. Esto sí que se llama un mix, ¿eh? Esto sí que se llama un mix. ¿Y qué es lo que dicen? Pues miren, se publica por primera vez, ni más ni menos que en el Lancet, como vemos, ¿ves? Camino al CIE-11, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la afectación psiquiátrica en población transexual es producto de la violencia y discriminación que sufren, y no, como se clasifica hasta ahora, como producto de su transexualidad. Es más, cuando aparece este trabajo y se presenta en México, el profesor Madrigal dice, si no es una enfermedad ahora, resulta que nunca lo fue. Que quede claro, no es que antes fuera una enfermedad y ahora ya no. Presidente de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría. Les aseguro que no es de extrema izquierda, ¿eh? O sea, se lo aseguro. Bueno, como ven ustedes, vamos saliendo de una cueva, y esa cueva de la cual vamos saliendo hacen que empiecen a aparecer papers. ¿Y qué se ve en la consulta? Repaso rápidamente y nos vamos. Miren ustedes, casi igual en chicos que en chicas trans, un 5% de la no binaria, ¿verdad? Esta es muy interesante, vamos a ver, porque fíjense qué cosa más bonita. Todos me llegaron con estos diagnósticos, 2 de cada 3, vamos, 2 tercios. Me llegaron con diagnósticos, empiecen a ver lo que son las cosas. Uno de cada 4 con trastornos de conducta, otros con trastornos límites de la personalidad. Me cago en la mar. ¿Cómo no estar? Trastorno con déficit de atención con hiperactividad. ¿Cómo no iba a estar? ¿Cómo no iba a estar? O sea, yo estoy pensando en mis cosas porque estoy hecho un lío y entonces no atiendo. Y como además soy un niño y tengo que responder como puedo, que es motrizmente hiperactivo. Y como además resulta que cuando me llaman me enfado porque me están quitando de lo que estoy pensando, impulsivo. Joder, ¿cómo estamos? Joder. Oiga, y no tratan al psiquiatra, ¿eh? O sea, que esto también tiene sus cosas. Bien, tiene su aquella. Y tenemos al trastorno de humor, trastorno adaptativo y trastornos psicosomáticos. Porque eso es lo que subyace detrás. Y subyace detrás, fíjense qué cosa más bonita. Los niños y las niñas están en torno a los 6-7 años, definitivamente obtienen su identidad, pero ¿saben cuándo consultan? 10 años después de media. Fíjense ustedes que 10 años tienen. Tela marinera. 10 años de sufrimiento silente. Claro, no me extraña que le llamen trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Miren, lo saben perfectamente lo que tienen que hacer, porque además han conectado con el doctor Internet, ¿entienden ustedes? Han pasado del doctor Dicen, que es dicen que, al doctor Internet, ¿no? Entonces ahora le tienen en la mano, además, al doctor Internet. El apoyo familiar positivo suele ser mayoritario, ¿verdad? El tránsito social lo suelen iniciar, y ese tránsito social significa esto: cambio de nombre, cambio de aspecto externo, de forma de vestir, de acudir al vestuario del sexo que corresponde. Cuidado. Resulta que había más del 90% que tenían reticencia a venir a la consulta. ¿Por qué? Porque miren ustedes, la experiencia en la unidad de identidad de género había sido negativa en el 95% de los casos. ¿Por qué? Porque estaba hecha para gente pretendidamente adulta, y entonces no estaba hecha para niños. Eran menores, no eran niños, eran menores, y entonces, claro, no entendían nada. Desarrollo cognitivo normal, el acoso escolar, importante. Miren, el acoso escolar en población LGTBI y dentro de la LGTBI, fundamentalmente en la T de la transexualidad, es de 2.8 a 3.2 de odd ratio, que eso significa que si cogemos población no, con población sí, la población LGTB, fundamentalmente la T de la LGTB, tienen 3 veces más de posibilidades de ser acosados que la que no lo es. Bien, bloqueos cognitivos en muy poca medida, retraimiento y timidez poca medida, ansiedad regular, disforia. 5%. Oiga, pues para tener el diagnóstico y que solo el 5% tenga disforia,
me parece que es un error de diagnóstico de la marinera, no me sirve la categoría. Bueno, miedo y temor en las figuras parentales, Basque en los niños, por supuesto, somatizaciones diversas, por supuesto también, y los trastornos de comportamiento. Así que ya, ¿qué podemos hacer? Pues mire, la AMA lo que nos dice es que ni se les ocurre a ustedes poner un anuncio de que van a curar, porque no se cura y no le ampara la sociedad American Medical Association, ¿vale? La Ethics Commission, ¿entienden? Ya lo dice de una manera directa. Este abordaje significa, dice, ¿y hacemos psicoterapia? Pues dice, no sirve para nada, lo único que sirve la psicoterapia es para ayudar a reafirmar en su lugar en el que está. Pero si usted no le va a curar, es para reforzar su yo y que sepa funcionar socialmente. Y esto lo puede hacer apoyando al trabajo con los padres y con los hermanos, ¿verdad? Apoyando el trabajo con las niñas y para que puedan tirar para arriba y mejorar sobre todo su situación de autoestima y prevenirla de los de edad. Y miren ustedes lo que pueden hacer los pediatras. Fundamentalmente, yo le tengo puesto que hay que proporcionar la atención, como nos ha dicho Pilar, pero lo que es importante es también reconocer que, oiga, que si yo tengo un problema de que no lo quiero entender, no lo quiero saber y no quiero, en vez de señalizarle mal, cualquier profesional lo que tiene que decir es vaya otro, por favor, porque esto me desborda. Y nunca mejor dicho. ¿Y ahora qué hacemos? Mire, pues higienizar nuestro pensamiento. Esto lo llamo yo evitar la transfobia cultural. Esto es importante, hay que higienizar el coco, pero el nuestro, el de los mayores. Que es preciso conocer la transexualidad, y conocer no significa diagnosticar, ¿vale? Que las clasificaciones no reflejan la clínica, sino una parte, además es por consenso, medicina basada en la evidencia. La obtención de consenso de profesionales está en el nivel D, que es el de más bajo nivel de evidencia científica. Recibir personas y sus dificultades es diferente a recibir pacientes. Fíjense, esto es importantísimo, porque tengo que abordar desde el lugar central y no desde la patología. Escuchar, 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 escuchar. Y cuando nos cansemos, volver a escuchar. Esto es radical e importante. ¿Por qué? Porque hay que acompañar para aclarar y sobre todo para poder comprender. Aclarar y comprender, pero comprender que no es compadecer. No debe darse compasión, sino comprensión. Mire, parece que suena igual, pero no es lo mismo. Y hay tareas pendientes, como es minimizar la transfobia profesional y cultural, como es diseñar un acompañamiento familiar, como que hay que mejorar los soportes sociales, la prevención del acoso y ciberacoso por transfobia, la ley integral de transexualidad estatal. Y al final, casi como conclusiones, decirles que la identidad transgénero no es ninguna patología mental, que lo que hay que hacer es orientarle, contenerle y acompañarle, que no moralizar todo lo que signifique postura moral es muy interesante para ti, no para tu paciente, para ti, no para la persona que estás atendiendo. Las explicaciones deben ser explícitas, sobre todo en torno al tránsito y a sus fases de reasignación. El tránsito también hay que hacer el familiar y el social. Hay que dar el tratamiento médico, como ha explicado Pilar, a partir del Tanner 2. El cambio de nombres, madre mía, esto sí que es una carrera de obstáculos. Yo tengo diseñado un certificado para su señoría y se lo pasan muy bien con la historia 1, porque hay que diagnosticarles de disforia de género porque dicen, y entonces yo les pongo la siguiente coletilla, que les encanta a los de Fundación Daniela cuando se lo doy, yo no sé si a su señoría le encanta tanto. Entonces le digo, por obligación institucional, le diagnostico de disforia de género, coma, que es contraria al ex artis. Toma. Y me quedo como Dios. Cada sujeto posee, busca y desarrolla su trayecto. La reasignación definitiva debe ser de libre decisión. La prevención del acoso y la transfobia es un objetivo primordial. Hay que saber explicar que además van a poder formar una familia y con todos los derechos. Lo de escuchar, escuchar, escuchar. Bueno, ya lo ha dicho Pilar, lo he dicho yo. Bueno, pues escuchar. Bueno, aquí están las tres
las 3 parlamentarias que hicieron la ley de Madrid, ¿verdad? Carla Antonelli, Beatriz Jimeno y Eva Borox. Mire que nos falta un grupo. Ese grupo siempre falta, ¿eh? No quieran ustedes. Estos son de los otros 3, ¿no? Pues están aquí. De Eva Boros es... A ver, ¿dónde estás? Eva Boros es de Ciudadanos, Beatriz Jimeno es de Podemos, Carla Antonelli es del Partido Socialista. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. No se puede ni se debe permitir que sigan existiendo en las redes mensajes de que van a curar la orientación y la identidad sexual. Pues existe esa situación. Les he dicho que la AMA lo persigue por defecto ético, ¿verdad? Tampoco se debe permitir el acoso directo. Estos son amenazas de muerte hacia Carla Antonelli, explícitas, de los pantallazos en Twitter, un fin de semana que pasamos sus amigos, que para qué le voy a contar cómo lo pasamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe haber tolerancia cero hacia el acoso escolar. Y lo que estamos haciendo es stop a toda LGTBI-fobia, exprésese como se exprese. Dice mi amigo, el profesor González de Dios, de ahí, de Alicante, seguro que la persona que estuvo haciendo la residencia en Alicante, que miren, dice, un libro y una película para luchar contra la ignorancia. Y esto es absolutamente fundamental. Espere. Bueno, espere un minutín que les voy... Ya, espere, es que tengo que leerlo aquí porque el poemita que tenía para finalizar, pues me apetece más este. Mire, a ver, es este. Es de Mario Benedetti. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor. No cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muera, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Con esto, muchas gracias. A mí se me pidió que hiciera una cosita más breve. Muchas gracias, María Jesús, por la invitación y Ángel por la presentación. En cuanto a qué es lo que hacíamos en Albacete, ¿no? El manejo endocrinológico en Albacete. Entonces, ¿esto lo doy yo? Vale. Entonces, bueno, en principio ya digo, va a ser una charla breve, de unos 10-15 minutos había más o menos previsto y bastante sencilla, un poco de lo que hacemos, ¿no? De cuál es el circuito de derivación, de cómo nos llegan a la consulta estas personas, qué es lo que hacemos en una primera visita, el seguimiento y luego un poco pues nuestra experiencia en datos de las personas que atendemos en la consulta y por último y más importante, las limitaciones actuales que son bastantes. Bueno, en primer lugar, hay muchas personas que vienen por demanda propia a través del médico de cabecera, que en algunos casos es una demanda... A ver, hay casos en los que el médico de cabecera pone una barrera como de desconocimiento, ¿no? No sabe a lo que se enfrenta y al no saber, pues lo que hace es obviar el problema o mandarlo lo más lejos posible, en vez de lo más fácil que es en adultos, hablo yo trato a partir de 16 años, es coger el teléfono, intentar informarte, ¿no? Tengo una persona en la consulta que me está demandando una asistencia, ¿qué es lo que hago? Otras personas vienen a través de especialistas de salud mental, bien psicología, bien psiquiatría. En un caso en concreto tuvimos una persona que tenía trastorno de conducta alimentaria y que finalmente se vio que ese trastorno reflejaba realmente la no asunción de su transexualidad. Y en otros casos pues de otros compañeros. Y bueno, como íbamos diciendo, los circuitos no están muy claros en el sentido de que a día de hoy, hasta ahora, las personas que deseaban cirugía se han estado enviando al no haber centro de referencia en la comunidad, concretamente al Hospital de Málaga, Andalucía, pero hoy por hoy, dada la situación allí, las listas de espera se está complicando, demorando en cuanto a tiempo de espera bastante el acceso.
¿vale? Y bueno, nosotros intentamos un poco coordinar todo, la asistencia, psicología, psiquiatría, en caso, bueno, por lo menos en una ocasión, porque por suerte, por desgracia o por ahí es necesario un informe de un especialista en salud mental para luego elaborar los trámites de cara al cambio del nombre en el registro y al abordaje quirúrgico, y luego el seguimiento en caso que se demande si es necesario y si no, no. Bueno, en lo que nos basamos en el manejo día a día para el abordaje de la transexualidad fundamentalmente es unas guías de la Sociedad de Endocrinología elaboradas en el 2009, los estándares de cuidado de la Asociación de Harris Benjamin W. Paz, cuya última versión es de hace 6 años, y luego unas guías elaboradas por nuestro grupo de trabajo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Bueno, lo que hacemos en un primer contacto es una historia clínica, antecedentes personales, familiares, sobre todo intentando detectar posibles cosas que nos puedan complicar en el tratamiento hormonal, posibles complicaciones de cara al tratamiento con estrógenos y de cara al tratamiento con testosterona. Hablamos también de automedicación, porque como ahora veréis en los datos que tenemos nuestros, pues hay hasta un 30% de personas que vienen ya automedicadas, sin supervisión médica, hábitos tóxicos, índice de tabaquismo y el apoyo familiar. El apoyo familiar es manifiesto ya desde la primera visita. Quien viene solo, sola, quien viene con amigos o quien viene habitualmente con su madre o en algún caso con ambos progenitores, ¿no? Y vemos un poco el apoyo familiar y social que tienen y la situación académica y laboral. Hacemos una exploración física completa, pesar, tallar, vemos el estadio puberal, que en nuestro caso casi siempre es completo, ¿no? Porque, como digo, vemos a personas a partir de 16 años, lo mínimo que he visto, tensión arterial, y hacemos una evaluación del riesgo cardiovascular presente antes del tratamiento hormonal. Hablamos bastante, como decía José Luis, la verdad es que yo tengo 15 minutos por sucesiva y en estos casos la verdad es que empleo 30 o 40, porque nos dedicamos bastante a hablar, no es toma las pruebas, hazte esto y ya está. Entonces hay que hablar de las expectativas que la persona trae, aunque habitualmente, por lo menos los casos que yo he llevado sí que son ellos los que me enseñan a mí, ¿no? Están bastante más informados, pero sí que se pone el tema de cómo están los plazos, lo que se demanda sobre todo en cuanto a cambios de nombre en el registro, cambio de documentos legales y en cuanto a cómo está el tema quirúrgico. El tema quirúrgico está fatal, porque operaciones que se podrían hacer fácilmente, pienso yo, en nuestro entorno, en caso de transexualidad hombre-mujer, que se podría hacer, bueno, en caso de hombre-mujer a lo mejor es más necesario un tratamiento más integral, pero de mujer-hombre se podrían hacer fácilmente una histerectomía, una mastectomía en nuestro medio, sin necesidad de tener que hacer una asistencia ni una derivación a un medio externo. Cosa que actualmente se hace de manera selectiva. Se expone también la incomprensible obligación, yo no puedo entender que haya que hacer la transición a una experiencia de vida real y que haya que demorar 2 años un diagnóstico de disforia de género, como está actualmente recogido en la ley, y 2 años de tratamiento médico. Vamos a ver, si yo me tengo que comportar como me siento, ¿por qué tengo que esperar 2 años a un tratamiento que me va en contra de que el resto de sociedad me acepte como yo soy? Es una cosa que yo llevo tratando esto, o manejando esto, perdonad si me sale tratamiento y diagnóstico, pero es que soy endocrina, entonces es mi día a día, ¿no? Pero llevo manejando esto 10 años y es de las cosas que más me ha llamado la atención. ¿Por qué 2 años? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido que tengan que ser 2 años y que haya que demostrar tanto papeleo y tratamiento médico 2 años? Una cosa que sigo sin entender. Y bueno, y yo aconsejo, a nivel de nuestro servicio, aconsejamos el cambio de nombre a nivel intrahospitalario, en el sentido de que es mucho más sencillo, como decía antes Pilar, de que no llamen Lourdes, fulanita con nombre y apellidos. Ahora con el SITAS, que no sé si está aquí también en Ellín, bueno, con este sistema la verdad es que es más sencillo porque es un código y nadie tiene por qué saber tu nombre experimentado o tu nombre asignado. Pero hasta la implantación del SITAS, lo que hacíamos nosotros era, como no se podía cambiar el nombre, tacharlo y llamarlo por el nombre experimentado. Pero bueno, la verdad es que es más sencillo que se pudiera cambiar desde el primer momento, tanto de cara a las analíticas como de cara a la asistencia a la consulta.
¿Qué pruebas pedimos? Pues en primer lugar, por protocolo, pedimos un cariotipo por descartar cualquier posible patología subyacente, aunque ya os digo que hasta la fecha los 22 pacientes que llevamos es rigurosamente normal. Analítica, una bioquímica general para ver qué perfil hepático, para ver riñón, para ver que no haya ninguna posible enfermedad que nos pueda complicar o que pueda aumentar el riesgo de complicaciones derivadas del tratamiento hormonal. Vemos también si el paciente es portador de VIH o hepatopatía, todo esto, como digo, por protocolo, y hacemos un estudio hormonal completo, pues tanto de la función tiroidea, de la función gonadal, niveles de estradiol, de testosterona y otros marcadores para intentar descartar algún tipo de patología subyacente que no se nos pudiera escapar. Y remitimos a un especialista de salud mental, como digo, para elaborar, fundamentalmente porque se exige un informe de cara al registro y de cara al abordaje quirúrgico. Una vez que hemos realizado el tratamiento hormonal en transexual hombre-mujer, habitualmente con estrógenos y bloqueantes de testosterona, y en transexual mujer-hombre con testosterona, hacemos un seguimiento el primer año cada 3 meses, luego primero 3 meses, 6 y luego ya entre 6 meses y 1 año según habitualmente cada 6 meses, y vamos solicitando un estudio analítico, igual por descartar complicaciones, perfil lipídico, perfil hepático, preguntamos sobre todo importante si hay en tratamiento hombre-mujer, si hay antecedentes de trombosis en la familia, por descartar casos de trombosis. Aunque grandes estudios de tratamiento hormonal cruzado se ha visto que el riesgo, con los estrógenos que usamos actualmente, el riesgo de trombosis y el riesgo de complicaciones derivadas del tratamiento es bastante bajo. Hacemos una derivación al centro de referencia para cirugía de reasignación sexual en el caso demandado. Hay personas que no la demandan, otras personas que sí, y se establece que mínimo estén en el tratamiento hormonal cruzado 1 año y que tengan más de 18 años. Y luego, como digo, se elabora otro informe. En algún caso no es suficiente tampoco con nuestro informe de que llevan 2 años en tratamiento hormonal, sino que se exige también un informe de un especialista de salud mental diciendo que la persona es transexual. Y bueno, en cuanto a pruebas de imagen, pues hasta que se realiza la cirugía de reasignación sexual, pues hay que descartar posible aparición de complicaciones, sobre todo riesgo de malignización de ovarios en mujeres en transexualidad o mujer-hombre, que habitualmente la realizamos hasta el momento de la intervención. Y luego densitometría, el estado del hueso, sobre todo post-cirugía. Y bueno, nuestra experiencia, que era un poco lo que me pidió María Jesús que contara, pues hasta la fecha, yo llevo aquí 10 años, llevamos 22 personas transexuales, más casos de trans mujer que hombre, como está descrito en la literatura, aproximadamente el doble, con una edad mediana en el momento actual, la fecha de hoy, de unos 26 años, y al diagnóstico de unos 22. Ya digo, la edad más baja que hemos visto en la consulta, 17 años hasta 35. El seguimiento es de unos 3 años, aunque como veis hay personas que acaban de este año, hemos tenido 3-4 casos nuevos, y hay personas que llevan hasta 12 años de seguimiento en la consulta. Hay un índice importante de hábito tabáquico, lo que hay que tener en cuenta a la hora del tratamiento hormonal. Y bueno, todos están en tratamiento, menos una persona que está pendiente de inicio, porque en esta analítica previa que hacemos pues había alteración de la función hepática y estamos esperando a estudiarlo y resolverlo, y en otro caso porque acaba de llegar y estamos pendientes del resultado analítico. Todos los trans, mujer-hombre, todos están en tratamiento con testosterona trimestral, una vez cada 3 meses. También hay posibilidad de hacerlo en geles, pero la verdad es que todo el mundo que prueba es muchísimo más cómodo y te permite una vida mucho más normal. Ponerte una inyección 4 veces al año que estar todo el día poniéndote un gel diario, ¿vale? Muchísimo más cómodo. Y en cuanto a hombre-mujer, pues habitualmente con estrógenos. Ahora ha habido un problema porque poníamos valerato de estradiol, que es un estrógeno natural, que tiene mucho menos riesgo de complicaciones cardiovasculares, mucho menos índice de riesgo de mortalidad y de complicaciones en general, pero el suministro se retiró a finales del año pasado, entonces ahora nos la vemos y nos la deseamos un poquito para tratar, para poner tratamiento. Y lo que yo estoy haciendo actualmente
actualmente es o bien derivando a pacientes como a personas, perdonad, bueno, que no sé si a veces me sale pacientes y no quiero que me salga. Enviamos a medicación extranjera porque hay posibilidad de conseguir estrógeno vía natural a través de un informe como medicación extranjera, y hay algunos casos de anticonceptivos que asocian tanto estrógenos naturales como progestágenos antiandrogénicos, con lo cual no serían contraproducentes y serían como ayudantes o harían mejor efecto al asociar con antiandrógenos. También hemos probado gel de estrógenos, pero el gel, las usuarias habitualmente no se sienten muy cómodas, también es más latoso, es diario, no se sabe tan bien filiar la dosis que hay que poner, con lo cual en su mayoría, como veis, el tratamiento es o bien con estrógenos y progesterona antiandrogénica o bien una tercera parte con parches. Los parches de estrógenos sobre todo los recomendamos o los empezamos cuando la persona que viene es mayor, fumadora, porque tiene también menos riesgo de complicaciones cardiovasculares. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la cirugía, no todo el mundo necesita una cirugía, no todo el mundo la demanda, ¿vale? De hecho, de los casos que vemos en Albacete, la mitad ni están operados ni de momento me han manifestado su deseo quirúrgico, bien porque no quieren o bien porque acaban de empezar y todavía no lo hemos planteado. El 22% están pendientes, están enviados pendientes de ser llamados para intervención, y el 27% se ha sometido a algún tipo de cirugía, solo en 2 casos completa. Hay algún caso de mastectomía o de mastectomía y histerectomía sin necesidad de reconstrucción. Bueno, cada caso es muy individual. La edad mediana de tratamiento con la que enviamos tratamiento quirúrgico es 25 años y el tiempo de espera medio es de 1 año hasta un máximo de 3, pero últimamente se están prolongando más los plazos. Y de las 7 personas que se han operado, pues 3 complicaciones que se solucionaron leves. La mayoría se están atendiendo en Málaga, hay algún caso que ha solicitado asistencia privada, algún caso se ha operado por el doctor Mañero en Barcelona, otro caso en Madrid, ¿vale? Un poco vamos dando tumbos porque al no tener un centro de referencia y al enviar a alguien a operar y desde el propio hospital rechazarlo, lo primero es rechazo, es decir, esto no está incluido. Entonces tienes que ir casito a casito a lucharlo como si fuera tu hijo para que se intente derivar, lo cual pues es bastante, vamos, incomprensible. Y en cuanto a seguimiento por la unidad de salud mental, bueno, analizando los datos, la verdad es que 2/3 partes no necesitan ningún tipo de seguimiento. También es verdad que 2/3 partes, como digo, tienen un importante apoyo tanto social como familiar como personal, lo tienen bastante asimilado, se entiende perfectamente, con lo cual no necesitan de ningún tipo de seguimiento. En algún caso sí, ya como digo, ha habido algún caso de trastorno de conducta alimentaria que un poco al principio, como que si dijéramos, retrasó el acceso y el tratamiento a la transexualidad, y algún caso de ideación autolítica asociada al tratamiento antidepresivo, pero en 2/3 partes no es necesario ningún tipo de seguimiento. Y en cuanto a complicaciones, bueno, el tema de la automedicación siempre está ahí, pero viene un poco derivado de las dificultades que hay al acceder al tratamiento, ¿no? Viene un poco dado. Yo me imagino que si me pasara o le pasara a alguna de mis hijas, pues te buscarían la vida antes de empezar de que te faciliten los cauces para hacerlo de manera estándar, ¿no? Y en cuanto al abandono de seguimiento, pues igualmente que la automedicación también lo vemos. Aquí solo he puesto personas que han dejado de venir habitualmente después de la cirugía, pero también hay un alto índice de seguimiento irregular, es decir, de citas que a lo mejor pues eso, deberían venir, no se viene, es un seguimiento un poquito irregular, ¿vale? Pero hay que decir que 2/3 partes también siguen viniendo de manera puntual a la consulta. Y ya para finalizar, bueno, ¿qué nos falta? Pues todo, nos falta un equipo multidisciplinar, como todas las guías dicen en la primera línea, que hay que tener un equipo multidisciplinar con psiquiatra, psicólogo, endocrinólogo, todos los cirujanos implicados, cirujano plástico, ginecólogo, cirujano general, urólogo,
personas que se formen, que le interese el tema, que estén formadas y que podamos reunirnos y comentar los casos necesarios, ¿no? Que no tengamos que tirar de teléfono ni que ir a la dirección médica a pedir por favor que esto me lo canalices, a normalizar las cosas, ¿no? Como se hacen comités y sesiones clínicas con otras muchas cosas. El tiempo de espera quirúrgico es muy prolongado, al igual que lo es la demanda de cambio de nombre en el registro, y viene un poco derivado también por el tapón que se ha generado en Málaga, de que durante mucho tiempo ha sido la única centro de referencia para cirugía de reasignación. También he puesto aquí denegación selectiva de intervenciones quirúrgicas que podrían ser realizadas en nuestra área. ¿Por qué no se puede hacer una histerectomía y una extirpación ovárica aquí? ¿Por qué? Se hace para muchísimas cosas. ¿Por qué no se puede hacer una mastectomía? ¿Qué complicaciones tiene? Yo no le veo ninguna complicación. Entiendo que la reconstrucción sí que requiere mucha habilidad. O sea, la reconstrucción necesita entrenamiento, pero una histerectomía y una mastectomía yo creo que se podría hacer en nuestro área local, tanto en Ellín como en Albacete, sin necesidad de derivar a ningún otro sitio. Por parte de las autoridades me quería quejar porque la verdad es que yo me voy enterando de las cosas, bueno, pues un poco por curiosidad y porque las personas que atienden a mi consulta me lo van contando, pero a la hora de elaborar un protocolo, de querer crear una unidad de transexualidad, nadie se pone en contacto con nosotros. Yo me enteré por María Jesús de que se ha decidido que haya una unidad en Cuenca. Bueno, me hace gracia porque yo llevo 2 casos de Cuenca que en principio mis compañeros no se sentían muy cómodos tratando, no sabían que yo llevaba más casos. Entonces me gustaría que se nos informara, ¿no? Un poquito, por lo menos que tuvieran el detalle de decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a reunirnos para hablar de ciertos temas. Y por parte del usuario también hay una responsabilidad y hay una necesidad, yo creo, de acudir a las consultas, hay una necesidad de intentar no automedicarse, hay una necesidad de que el tratamiento hormonal habitualmente se tolera muy bien y se lleva muy bien, pero hay personas que pueden tener ciertas complicaciones, ¿vale? Entonces es necesario un abordaje y un seguimiento y pues eso, y venir a las consultas. Fundamental promover un cambio de legislación por nuestra parte que permita cambios de sexo registral sin necesidad de esperar 2 años ni de demostrar un diagnóstico de disforia de género, y urge crear una unidad regional en Castilla-La Mancha que nos permita satisfacer las necesidades tanto en abordaje de niños y adolescentes trans como de adultos, sobre todo evitando desplazamientos y tiempos de actuación tan prolongados como en la actualidad. Y bueno, estas son mis hijas. Ahí las he puesto. Gracias. Vosotros me conocéis, yo le he dicho a Ángel cuando me presentaba que me presentara como una psiquiatra posconvencional, pero yo creo que le da vergüenza, o se le ha olvidado. Vale. Entonces yo tampoco tengo conflicto de interés como el doctor Pedreira, pero sí que tengo un interés en conflicto. No voy a hablar de transexualidad, voy a intentar pensar la identidad de género, cómo se desarrolla y con un paradigma psicoanalítico. No quiere decir que esta sea es la manera que yo me he acercado, ¿vale? Me pidió María Jesús que os hablara hoy aquí. No soy experta en identidad de género, aunque es un tema al que le he dado más de una vuelta. ¿Y quién no? La identidad de género nos atañe a todos. De manera más o menos consciente, cada uno de nosotros ha tenido que responderse a sí mismo muchas veces la pregunta ¿quién soy? Y ese quién soy puede estar definido en un entramado social y simbólico por la respuesta ¿soy un hombre o soy una mujer? Estamos hablando de una cuestión biológica, de un sentimiento, de una representación mental, de un nombre, de una imagen, de un rol, de una apariencia, de una función. ¿Quién soy? ¿Qué soy? El asunto podría resultar a primera vista simple, pero creo que es una cuestión muy delicada. En primer lugar, quería hablar de Judith Butler, que es una pensadora actual muy influyente sobre cuestiones de género y sexualidad y feminismo, y tiene un pensamiento muy polémico que se basa en filosofía, teoría política y psicoanálisis. A pesar de lo complejo y radical de los planteamientos de esta persona, ella tiene una gran capacidad de convocatoria. Oí que la definían casi que era como una estrella del rock. Me interesa, bueno, esta filósofa se hace las siguientes preguntas: ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es la feminidad? ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué es la homosexualidad? Ella reformula todas estas preguntas: ¿qué es la heterosexualidad?
Y bueno, lo que resalto aquí, ¿qué es lo que queda fuera de estas alternativas, ¿no? Ella dice que el género es un acto performativo, que el género no estaría contenido en el cuerpo sexuado, ni en la psicología, ni en la interioridad de las personas, sino que se constituye a partir de actos. Son actos cotidianos y repetitivos, gestos, modos de vestir, modos de hablar, y que esta performatividad se da dentro de normas culturales, dentro de discursos científicos y políticos, y fundamentalmente relacionada con la performatividad lingüística. También me interesa resaltar que ella dice que hace falta una tensión entre la acción y la reflexión, ¿no? Las teorías de género y sexualidad sirven para pensarnos, para vivir nuestras vidas, y las políticas tienen que basarse en teorías, no puede haber acción crítica sin reflexión. Viene a decir que la intervención crítica no cambia el mundo, pero no puede haber cambios sin intervención crítica. He estado repasando, ¿no?, la tensión que hay entre los viejos postulados del psicoanálisis y las filosofías feministas posmodernas. El psicoanálisis clásico parte de paradigmas patriarcales y maneja cuestiones como la envidia del pene, imagino que habéis oído hablar de la envidia del pene, la bisexualidad originaria, y propone el surgimiento de una identidad sexual basado en esencias masculinas o femeninas. Y las teorías feministas posmodernas proponen una multiplicidad infinita de sujetos que se resisten a quedar atrapados dentro de categorías totalizadoras. Introducen el término de igualdad compleja. Jessica Benjamin, que es mi psicoanalista favorita de cuestiones de género, bueno, me ayuda a hacer un recorrido aquí repasando varios autores, y en esta autora encontramos la pasión por no simplificar ni reducir fenómenos complejos humanos a la fórmula de identidad hombre o mujer. Lo que ha cambiado en el psicoanálisis contemporáneo es el significado de la diferencia sexual, el modo en que las percepciones de la anatomía y el cuerpo llegan a figurar la diferencia es ahora objeto de exploraciones más profundas. El punto pasado por alto es que la dificultad reside en asimilar la diferencia sin repudiar la igualdad. Bueno, aquí hay varios autores que yo me hago un repaso, no me quiero enrollar mucho porque se nos ha hecho muy tarde, pero por ejemplo Fass dice que los niños son inicialmente bisexuales y también habla del concepto sobreinclusivo, es decir, que hay una fase muy inicial, predípica, que decimos nosotros los psicoanalistas, es que hay un momento en que los niños quieren o creen que pueden tener todo o ser todo, ¿no? En esta fase el niño comienza a simbolizar los significados genitales y asimilar inconscientemente el vocabulario y conducta proporcionado por la cultura. Y trata de elaborar imaginariamente ambas opciones dentro de sí mediante la imitación. Stoller habla de una convicción sentida de que se es varón o mujer. Y luego más tarde se amplía a pertenecer a un grupo o a pertenecer a otro. En algún momento del segundo año de vida, con la representación simbólica se inicia la siguiente fase, que sería la de identificarse con un rol genérico. Los progenitores dentro de la cabeza del niño empiezan a diferenciarse, pero ahí se continúa elaborando las dos identidades dentro de él sí mismo. Esto, por supuesto, es para criticar y para pensar, y todo el mundo puede opinar ahora y decirme. Esto les reconoce que el sentido de pertenecer a un sexo es complicado. La fase edípica, que se inicia al final del cuarto año, puede considerarse la diferenciación genérica propiamente dicha. Y entonces, tal y como está organizada nuestra cultura, es en el cuarto año cuando el niño debe atravesar un periodo edípico en el cual logra la complementariedad, insistiendo en la polaridad, es decir, exclusiones mutuas, blanco-negro, varón-mujer, puede o no puede. Y aquí estaría funcionando lo que sería un pensamiento convencional, ¿no? Pero más adelante, en la adolescencia, que es aquí donde yo me he quedado por lo visto, aparece el pensamiento postconvencional. Es decir, que se pueden simbolizar y crear un puente entre tendencias antagónicas, ¿no? Una manera de identificarse con esa mitad que nos falta, mitad faltante. Bueno, esta es la última teoría así de rollo que voy a contar. Y bien, vengo a decir que el desarrollo de la identidad sexual no se refiere a una trayectoria unilateral, es decir, que no es un camino, bueno, esto ya lo han hablado aquí mis compañeros, ¿no? Que la relación postconvencional con las representaciones genéricas, es decir, dónde se sitúa uno para pensar al hombre, a la mujer, no es un ideal
utópico, ¿no? Esta nueva manera de pensar. No es un ideal de especulación teórica, sino que constituye una posibilidad material. Yo me pongo como ejemplo de alguien que ha pasado de un pensamiento al otro. Y bueno, por supuesto, ya también está dicho que no se necesita postular una metanormativa de identidad sexual. Y esto también me interesa lo último ya, decir que identificaciones repudiadas, es decir, por ejemplo, las partes mías masculinas que he podido repudiar conscientemente, quedan preservadas y que esto más adelante puede aparecer de manera inconsciente en relaciones sexuales, en relaciones entre padres e hijos y generar todo tipo de complejidades. Bueno, a mí me interesaba compartir con vosotros, sobre todo hoy, una experiencia mía, mía y terapéutica, ¿no? Que es, creo que meterme un poco en un jardín, porque no estoy muy orgullosa tampoco de cómo lo hice, pero bueno, quiero compartirlo. A ver, durante años he tratado a una persona que acudió a mi consulta con mucha frecuencia. Esta persona se debatió hasta el final de su vida en una búsqueda continua y durante mucho tiempo anhelaba expresarse definitivamente como una mujer. El motivo por el que acudió a mi consulta aparentemente no era ese. Venía porque tenía y había tenido dificultades serias para funcionar normalmente, una manera peculiar de comunicarse, siendo por otro lado genial en múltiples aspectos. A pesar de su genialidad, este individuo tuvo una vida precaria en cuestiones económicas, cuestiones sociales. Mi paciente, en la década de los 80, había pasado una serie de reconocimientos médicos con el fin de someterse a una operación de cambio de sexo. Dado lo peculiar de su pensamiento y lo complejo de su imaginario, fue rechazado. Esto es, se le negó la oportunidad de operarse. Durante un tiempo, la única salida para dar forma a ese deseo fue vestirse de mujer, unas veces en el ámbito solo privado y otras veces de manera pública. A ver, no quiero exponer muchos detalles más relacionados con este caso que no sean mi propia actitud y la manera que tuve de manejar este material que volvía de manera recurrente. O sea, la persona no venía directamente por esto, pero esto siempre salía en la consulta, ¿no? Creo que a pesar de todos mis intentos de cuidar, de respetar y de no juzgar, no pude evitar un papel paternalista, en el sentido de mantener internamente una identificación con la persona que le había evaluado psicológicamente y que decidió que no debía operarse. Esta profesional, la psicóloga que le valoró, era una mujer y nos acompañó de forma imaginaria hasta el final, puesto que formaba parte de su mundo interno convertido en la operadora. Seguramente en un plano transferencial yo era la operadora. Hoy en día me pregunto qué habría pasado si hubiese alentado un cambio en uno u otro sentido. Su ambigüedad sexual en muchos rasgos externos oscilaba dependiendo de las vicisitudes de su existencia, mientras que mi actitud fue ir acompañando, tomando nota de estos cambios y no asustarme ni interferir. A pesar de su voluntariedad, yo solo ocasionalmente yo veía una mujer, no siempre veía una mujer. Y tampoco veía a un hombre necesariamente. Yo veía a una persona y atendía a una persona. Es posible que si esta persona hubiera tenido un desarrollo psicosexual más acorde con su yo femenino, es decir, si hubiera recibido en la época prepuberal un apoyo que le hubiera permitido desarrollarse como una mujer, habría tenido una vida más acorde a su deseo y un mejor funcionamiento global. Pero esta hipótesis es difícil de imaginar en un contexto social y en el medio inmediato en el que creció. De manera que todos los intentos realizados en este sentido desde su primera juventud lo habían llevado hacia la marginalidad. Estuvo preso y todo, ¿no? De hecho, en el año 2000, que no es muy tarde, cuando empezamos nuestra andadura, marginalidad y transexualidad en este caso podrían equivaler. Independientemente de cómo pudo enfocarse esta situación y dado que soy incapaz de dar una respuesta a los interrogantes que se plantean, quiero terminar con la cuestión que me parece fundamental y que también se ha abordado aquí, que es el tema del reconocimiento, ¿no? Reconocimiento con mayúscula. ¿Cómo pueden ser reconocidos los cuerpos cuando no se ajustan a una norma social? Dando por hecho que no hay un reconocimiento perfecto del otro y que el reconocimiento puede basarse en una lucha continua, Judith Butler otra vez plantea que las mujeres, las minorías sexuales y las personas de género no conforme están mal reconocidas o no reconocidas. Y esta falta de reconocimiento es lo que en muchos casos puede dar lugar a acoso, insulto, patologización psiquiátrica, perjuicio cultural, discriminación económica y violencia de tipo policial.
Lamentablemente, toda esta violencia no pudo evitarse en el caso expuesto. Hagamos que otros cuerpos que han permanecido en las sombras, atenazados por un funcionamiento y una vida precaria, emerjan a partir de ahora bajo una luz más brillante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y ahora abrimos un turno de preguntas. Yo quiero preguntarle a Silvia, no, a ver, ¿hasta cuándo puede una persona estar hormonándose? ¿Hasta qué edad? Hombre, ¿Es un cambio de identidad? en principio el tratamiento es de por vida. No se sabe, realmente no se sabe la repercusión, pero como digo, los holandeses, Guren, que es el endocrino holandés y su unidad que lleva muchísimos casos y que tiene experiencia, se ha visto que pues, pueden estar muchísimos años con mínimo riesgo de complicaciones, pero no hay una edad límite. O sea, no hay complicaciones, no hay riesgo de... El riesgo está ahí. Lo que pasa es que antes se utilizaban otro tipo de estrógenos, una serie que hicieron ellos hace poco, etinil, estradiol, que daban más complicaciones. Los estrógenos que se usan ahora son, como si dijéramos, naturales, tienen menos riesgo, pero en cualquier caso, yo por lo que me he revisado, no hay una edad límite. Sí que es verdad que después de la cirugía de reasignación genital, la dosis necesaria es menor, es la mitad o la tercera parte de la que se necesita antes, entonces el riesgo también es menor. Pero no hay una edad que digas hasta aquí, como hasta aquí hemos llegado. ¿Y hay pacientes geriátricos? Hombre, yo mi edad máxima es 35 años, ¿no? Pero que sí que hay pacientes, incluso hay pacientes... No, hay personas que, bueno, yo por una experiencia que tuve en una WPAF, en un congreso que estuve en Oslo, hubo un caso de una persona que contó que esperó a que se muriera su mujer con 81 años para empezar el tratamiento hormonal porque quería morirse como una mujer completa. Y mientras estuvo casado no quiso, por no sé, por deferencia, por lo que sea, y se hormonó de los 81 a los 83 años. O sea, en ese principio, en ese sentido, no hay una edad límite ni hay una... Aunque mi experiencia, ya te digo, es hasta 35 años, pero... Y vamos, dentro de los colectivos LGTB tienen muy claro, y además que hay dos grandes colectivos que son los de mayor dificultad de intervención y de hacer las cosas. Uno es infancia y adolescencia y el otro tiene que ver con la tercera edad, tanto en la orientación como en la identidad, como en los cuidados, como en la situación de seguimiento, como en las posibilidades. Y simplemente decirle a Carlota que me ha encantado escucharla porque me ha retrotraído a cuando yo era joven y estaba que estaba en esa, yo también me formé desde ahí, ¿verdad? Y entonces me ha vuelto al lenguaje, me ha vuelto a la forma de expresarse, ¿no? Y entonces, en plan de agradecimiento, yo le voy a intentar devolver una cuestión que les ruego a todos que hagan el juego que yo les voy a proponer. Soy psiquiatra de niños y adolescentes y entonces nos dedicamos a jugar. Cojan un papel y un bolígrafo todos, ya verán, y hagan lo que les voy a decir. Bueno. Dos cosas. Les voy a proponer dos palabras. La primera, ella hablaba de reconocer y yo les voy a proponer que lo volvamos a escribir. Pongan conocer. Alto conocer. A la altura, sí, eso. Conocer. Y debajo ponen ustedes locura. Ya saben ustedes, esto es una locura. Locura. Y pongan debajo de locura, entre paréntesis, cura. Locura. ¿Por qué? Porque hay a veces que la mayor locura es la que consigue curarnos, ¿verdad? Y en muchas de esta gente cree que es una locura decirnos que es una mujer o que es un hombre cuando ha sido inscrito de otra manera. Y eso tiene que ver no con el reconocimiento del premio, sino con el reconocer, es decir, con la vuelta a conocer, con la vuelta a
a trabajar. Y esa es una labor terapéutica, el resituarles, es decir, volverles a poner en ese lugar que implica el reconocer cómo se funciona por dentro, que consigue que de la locura se pase a la locura. A ver, si decidimos que esto empieza en la infancia, ¿por qué vamos a pensar que en la ancianidad no se produce? Si decidimos que empieza en la infancia y no se ha podido expresar hasta los 17 años, Silvia. Bueno, el año pasado apareció en un hospital, en una unidad de estas, hace 2 años, una persona de 70 años. Bueno, esa persona lleva 70 años esperando a darse su propio reconocimiento, porque lo que está claro es que nadie le había reconocido. Estaba casada, era una mujer trans, estaba casada, había funcionado siempre como un hombre, porque la sociedad sí se lo había demandado. Se declaraba completamente enamorada de su mujer, que se separó cuando ella decidió aparecer en esta unidad. Y además sus hijos tampoco lo admitieron. Bueno, ¿el problema dónde estaba? El problema está en nosotros, no está en ellos. Ellos lo padecen y nosotros lo hacemos padecer más. Entonces, ¿por qué nos vamos a sorprender que un anciano de 200 años llegue y diga, ya me toca, que llevo 200 años disimulando, ya me toca? Yo creo que eso es... Además, entonces yo creo que tenemos que darnos una vuelta. ¿Hasta cuándo habrá que tratarlos? Pues hasta su último día de vida. ¿Por qué? Porque necesitamos las hormonas para vivir. Lo que necesitaremos será tener la suficiente medicación con los mínimos efectos secundarios. Y seguimiento. Ahora bien, los efectos secundarios no pueden ser nunca la excusa para no darle a alguien aquello que necesita. Es el ajedrez y duele la cabeza, les digo yo a mis pacientes. Así que, ¿qué necesitas? Lo que necesites para estar mejor en las condiciones que estés. Bueno, muchas gracias y con estas palabras damos por finalizada esta mesa.